si no existieran como tal juicios morales o una moralidad atribuida o asociada al comportamiento humano, ¿qué sería un problema psicológico y qué no lo sería? Sí, sí, sí. Nosotros muchas veces hemos dicho que los problemas psicológicos al final, en cierto modo, son problemas morales. Sí, sí, total. Y el tema del personaje, al final, a mí me gustaría profundizar un poco en esa preparación de los personajes y hasta qué punto, si por ejemplo dices que tú entrabas en el escenario y dejabas de ser tú, hasta qué punto en algún momento te has llegado a sobreidentificar con personajes que has estado representando y que, claro, yo, por ejemplo, en El Rey León, ¿quién era? ¿A quién representabas? ¿A Scar? ¿Puede ser? Uno de ellos era Scar y otro era Banzai, que es una de las hienas. Todos malos, a mí me dan los malos. Claro, por eso te digo. ¿Te llegabas a sobreidentificar con ellos? ¿Llegabas a empatizar con su personaje? ¿Cómo era? Empatizar sí, porque de hecho, bueno, ya en una etapa más tardía del Rey León, yo me marcaba mis buenos análisis funcionales para estudiarme los personajes. Es decir, ¿por qué Scar se comporta como se comporta? ¿Por qué Banzai se comporta como se comporta? ¿No? Y empezaba yo a inventarme ahí variables disposicionales y cositas, y me ayudaba a empatizar con el personaje y a actuar y comportarme como el personaje. Porque de hecho, entre los actores hay un lema que se usa a veces que es el de por favor no actúes, ¿no? Y va un poco en la línea de si a ti te dan un personaje que es malo, todo esto muy entrecomillado, no se trata de que salgas al escenario y representes un estereotipo de mala persona, porque las malas personas no van por la vida pensando, Dios, qué mala persona soy, voy a comportarme como una mala persona. Ya. ¿No? Entonces es como, de ahí el lema, por favor no actúes, es simplemente compórtate en función de lo que te está ofreciendo el ambiente en un momento dado. Sí, me parece muy interesante lo que sacas de malas personas, porque evidentemente a lo mejor en nuestro nicho o en la mayoría de gente que quizá hasta ahora por lo menos escucha en grama, pues sí que están familiarizadas con ese no usar etiquetas, ¿no? Pero creo que la mayoría de gente de a pie, del público más general, evidentemente no. Entonces sí hacen esa dicotomía de buenas o malas personas. Está genial que lo hagan, nadie pide que sean analistas de conducta. Pero sí que yo querría preguntarte o que expliques a toda esa audiencia por qué a lo mejor nosotros no abogamos por malas y buenas personas y qué es eso de la maldad, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a ser mala? ¡Guau, qué temón! ¡Qué temón me acabas de sacar! ¡Guau! Es que esto tiene mogollón de capas. A ver, sí que empezaría diciendo a un gran porcentaje de la población que establece esa dicotomía que el bien y el mal, al fin y al cabo, son formas en las que intentamos ordenar el mundo u ordenar comportamientos, pero siempre en ese intento de orden nos perdemos matices en el comportamiento de cada ser humano. Por ejemplo, nos perdemos una historia de aprendizaje que justifica y excusa y explica por qué hay una predisposición a actuar de una manera determinada. Nos perdemos matices que son sus variables disposicionales, nos perdemos matices que hay en el entorno de esa persona cuando se comporta de esa manera. Sabemos que para que un comportamiento se mantenga hay algo que tiene que estar ocurriendo a su alrededor que esté probabilizando que se mantenga ese comportamiento. Nadie se comporta al vacío. Entonces, en ese sentido, es como que... De hecho, tuve un debate con una amiga hace un par de semanas en la que le decía, y es algo que te devuelvo a ti porque de verdad que me tiene la cabeza un poco loca. Le decía que si no existieran como tal juicios morales o una moralidad atribuida o asociada al comportamiento humano, ¿qué sería un problema psicológico y qué no lo sería? Sí, sí, sí. Nosotros muchas veces hemos dicho que los problemas psicológicos al final, en cierto modo, son problemas morales, ¿no? Evidentemente depende un poco de dónde delimitemos lo que es un problema psicológico o no, porque cuando hablamos de un problema psicológico muchas veces estamos metiendo dentro del mismo saco a cuestiones que nada tienen que ver entre sí. Estamos llamando depresión, por ejemplo, algo que sí que a lo mejor en ese caso tenga que ver más con cuestiones, digámoslo, biológicas o, no sé, imagínate, cambios hormonales o cuestiones así, y estamos llamando igualmente depresión a eso y a otra cosa que es que una respuesta de
de un individuo, una serie de comportamientos que exhibe ante, no sé, una ruptura, una pérdida de trabajo, una cosa así. Entonces es como que, para mí, las categorías de los problemas psicológicos deberían ser funcionales. Entonces, esa primera depresión de la que estaba hablando, quizá ahí tenga un papel primordial, relevante el médico, y en la otra, sí ya la atención primordial ha de darse por parte de los profesionales de la psicología, haciendo primero esa distinción y quitando esas primeras depresiones, creo que todo lo que se nos queda sí que tiene casi todo mucho de moral y depende muchísimo de la cultura de turno. Como hemos también nosotros hablado en algún que otro vídeo, en terrenos musulmanes, en épocas de la Inquisición, por interpretaciones que se hacían del Corán, a la gente que presentaba conductas que podemos decir delirios, alucinaciones, era gente que era venerada. Y sin embargo, en esos mismos momentos, en terrenos cristianos, era gente que era perseguida. Entonces, hay completamente una delimitación moral. Sí, sí, pues realmente esa es un poco la razón por la cual a la hora de categorizar nosotros el comportamiento de otra persona y decir, no, esta persona es malísima persona, porque, a ver, y las cosas como son, coloquialmente todos caemos en esta trampa, ¿no? Sí, De 100%. juzgar, de decir, joder, este tío, qué mala persona es, ¿no? Pero luego hay que analizar un poquito más, si quieres, ¿no? Lo que está ocurriendo y analizar por qué esa persona se está comportando así. Que no es una justificación de nada, No. pero sí es una explicación de algo. Decir que una persona es mala o una persona es buena no explica absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, sí es como apostar por profundizar un poco en qué hay detrás de esos comportamientos que a priori a nosotros nos parecen vistosos o llamativos o peculiares. E insisto, a nosotros, para otro colectivo quizás no. Sí, y a mí me parece muy interesante ahí qué funciones pueden estar detrás de que etiquetemos a alguien como malo, porque por ejemplo lo típico que se suele decir muchas veces es desde un enfoque a lo mejor más de psicología social, muchas veces cuando estudias ese tipo de asignaturas se dice como que es una forma de algún modo protegerte de la amenaza, sentir que hay una esencia en el otro, ¿no? Y para el otro juzgas desde esa esencia, desde ese innatismo, y en uno mismo juzgas desde sabiendo todas las variables contextuales, etcétera, etcétera. Entonces hay un juicio ahí ya de por sí injusto, pero te hace como protegerte de la amenaza de sentir que tú no puedes acabar como esa persona, tú no puedes llegar a ser así, ¿no? Esas son más interpretaciones que se dan desde esa psicología social. Pero yo te pregunto que qué funciones puede haber ahí, que se te ocurra a ti. Uf. Yo diría que una función es la evitación de la diversidad, la evitación de cualquier estímulo que aparentemente no guarde relación con lo que conozco, con lo que me es conocido, con aquello con lo que yo tengo control, ¿no? Es como no lo conozco, no tengo control sobre ello, me expone a un nivel de incertidumbre que desconozco y no me atrevo a esto, la etiqueta de eres una mala persona me ahorra el tener que hacer un trabajo de exposición y habituación a ese estímulo que me es desconocido, ¿no? Entonces es como yo me quedo en mi grupito, me quedo en mi comunidad y tú eres el que sobra, ¿no? Sí. Pero es como que al final es un poco como siempre, ¿no? Nos quedamos en el contenido de las cosas, pero no en la función que tienen. El contenido sí es una mala persona, fíjate, qué narcisista, qué histriónico, qué lo que sea. Pero al final que tú verbalices ese tipo de cosas cumple una función clarísima y es que tú no tengas que extenderte hacia nada, ni cuestionarte a ti mismo, ni debatirte a ti mismo, ni preguntarte hasta qué punto esa persona a lo mejor pues tiene una manera distinta de actuar, unos principios distintos a los tuyos, igualmente de legítimos, quizás. Sí, totalmente. Así que creo que esencialmente es una evitación, también una forma de establecer un orden o un control. Y puede que incluso, no sé, puede que incluso una forma de imponer, sí, de imponer una imponer algo, imponer una creencia, imponer una forma de ver el mundo, imponer una cosmovisión, porque la mía es la válida, la tuya no, tú estás cerrado, lo mío es lo correcto, ¿no? Es como, es un poco tirano, es un poco absolutista todo esto.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.